Muy buenos días para todos. Nos alegra que hayan podido aceptar nuestra invitación el día de hoy a participar en nuestra webinar referida a el informe del ambiente laboral en el sector servicios profesionales B2B, en donde conoceremos información muy relevante referida a la gestión del ambiente laboral en organizaciones de este sector. Hoy nos acompaña Jaime Urquijo, director de proyectos de Great Place to Work Colombia, quien efectuará la presentación del informe. Jaime, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Andrés, muchas gracias. ¿Me oyes en este momento, cierto? Sí, Jaime, te escuchamos perfecto. ¿La pantalla se ve en modo presentador o en modo presentación? Modo presentador. Ah, ok, debo entonces cambiarla acá. Ahora sí, ¿cierto? Perfecto, ahora sí se ve perfecto, Jaime. Eh, y te escuchamos. Andrés, bueno, muchas gracias. Saludo a todos los que nos están acompañando en esta reunión. Entonces, la intención es presentar un informe especializado referido al sector de servicios profesionales. En este informe vamos a tener una fuente de información muy poderosa. Hay cerca de 680,000 personas opinando, de ellas 15,000 están en este sector y nos sirven de contraste las restantes para poder identificar cómo se comparan los diferentes aspectos evaluados con lo que estamos encontrando en otras organizaciones. Cuando hablamos del sector de servicios profesionales, tenemos dentro de ellos agrupadas, por un lado, las asociaciones empresariales, los gremios, asociaciones de membresía, por un lado; por otro lado, agencias de publicidad e investigación de mercados; y por otro lado, un grupo de organizaciones de servicios profesionales que cobija servicios de consultoría técnica e ingeniería, de investigación científica y desarrollo, servicios de consultoría de gestión e incluso servicios legales. En esta primera parte, lo que hacemos es mirar cómo está conformado este sector, entender el grupo humano que conforman sus organizaciones, para a partir de eso ir ganando un mejor entendimiento de cómo interpretar sus opiniones. En este sector, ustedes ven a la izquierda, esa es la información correspondiente a el grupo de organizaciones de servicios profesionales. El 3% de las personas se considera propio participante de una minoría o perteneciente, perdón, a una minoría étnica, en contraposición a lo que uno ve en otros sectores donde es ligeramente mayor. La proporción de personas que son minorías étnicas en el país, que se consideran minorías étnicas, es ligeramente inferior al 15%, pero ciertamente no participan en esa proporción del mercado laboral por los problemas que se ha tenido acá en términos de un desarrollo más parejo en el país. Fortalecer la sensibilidad frente a las personas que pertenecen a la comunidad LGBT es progresivamente, se considera progresivamente una mejor práctica, y por eso se le permite a la persona, se le da la posibilidad de que comunique si se considera parte de esta comunidad o no. Todavía hay una proporción de personas que prefiere no responder. Esto es también respetable, esto es algo que responde al fuero personal, y entonces por eso esa opción está disponible. Si miramos el género, este campo, el de servicios profesionales dirigido a otras organizaciones, la palabra B2B
hace referencia a eso, es la expresión en inglés de business to business, de negocios a otros negocios. Es un sector donde hay una mayor presencia femenina. Ahí está el 54% de la población que pertenece a este sector. Si ustedes miran, en otros sectores, esa presencia femenina disminuye. Previsible, ustedes ya podrán imaginar que en otros sectores, uno de esos otros sectores son actividades industriales en las que algunas de ellas, por diversas razones, han sido más masculinas y solamente hasta hace muy poco tiempo tienen presencia femenina. La formación académica de en servicios profesionales es alta. Si ustedes miran y suman las personas con formación profesional, y digo suman porque también las de posgrado, pues naturalmente tienen esa formación, estamos hablando de que en este sector el 70% de las personas tienen formación de posgrado, perdón, formación profesional. Esos son 14 puntos más de lo que uno encuentra en otros sectores de la economía. Esto va a ser importante, tener presente que este sector tiene una mayor profesionalización que la que uno encuentra en otros sectores. Y si miramos la edad, vemos que hay un fenómeno bien definido. Hasta los 40 años, acá se tiene una mayor proporción de personas trabajando en este campo. Ahí estaría el 71% de los colaboradores que conforman los equipos de servicios profesionales. Por el contrario, si ustedes miran en otros sectores, ahí está el 62%. Es decir, hay una mayor proporción de personas menores de 40 años en las organizaciones de servicios profesionales que la que uno encuentra en otros sectores. Y el fenómeno esto es naturalmente compensado por lo que uno ve en personas que tienen 40 años o más. Ahí hay una menor proporción en el campo de servicios profesionales. Ahí estaría el 29% en contraposición a lo que uno ve en otros sectores, que es el 38%. Y acá, para el investigador social, esa es nuestro objetivo como firma, entender este fenómeno, se plantea naturalmente una pregunta: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué será que hay una menor proporción de personas que tienen 40 años o más en organizaciones de servicios profesionales de la que uno encuentra en otros sectores? En nuestro entender, esto tiene dos explicaciones. La primera, trabajar en el sector servicios demanda una mayor energía física y emocional que cuando se trabaja en otros sectores, porque en el sector servicios profesionales se tiene unas demandas que en muy buena medida dependen de las necesidades de los clientes. Yo creo que en esta reunión, entre el grupo de participantes en esta reunión, pues no nos sorprendería si para ustedes fuese natural que, por ejemplo, un viernes un cliente demande algún tipo de elaboración que tiene que ser entregada un lunes, y eso naturalmente impacta
¿cierto? La vida personal, la vida familiar de los profesionales que van a estar abocados a la realización de ese trabajo. En otros sectores eso normalmente no pasa. En una planta industrial se trabaja en turnos de trabajo planificados, donde este tipo de sorpresas pues normalmente no se presentan, y entonces esto en el campo de servicios profesionales genera una milla extra que en una etapa temprana de la vida pues se pone con gusto, pero ya a partir de un punto uno siente que ese podría ser un costo importante para las personas. Y en general, todo aquel que trabaja en servicios, pues está de alguna manera más de frente a lo que tiene que ver con la complejidad humana, la expectativa que tiene el otro de cómo va a valorar el trabajo que la firma de servicios profesionales está entregando. Esto, esto que acabo de comentar de manera anecdótica, pues puede estar en muy buena medida explicando por qué se va a tener una menor cantidad, una menor proporción de profesionales, de personas trabajando en este sector. Y el otro punto que es relevante acá es el que veíamos previamente, y es que este sector tiene una mayor formación académica, y esa mayor formación académica da una de las posibilidades que trae consigo es una mayor probabilidad, posibilidad de independencia profesional, de que una persona diga, ya prefiero seguir en alguna iniciativa de índole personal y no trabajar para una organización. Uno y otro fenómeno seguramente están sumando para que se tenga una menor cantidad de profesionales entre 40 años, que tienen 40 años o más de edad. No lo comentamos al comienzo, pero si alguna persona quiere que se aclare algo, comente algo, profundice algo, o quiere poner su mirada, bien pueda, usen el chat y Andrés va a estar pendiente de él para traer ese comentario a esta reunión en el momento mismo que vayamos avanzando en esta presentación. Acá algo que es necesario fortalecer la atención por parte de los gestores de personas es que es muy común tener un colaborador que a su vez está estudiando. 3 de cada 7 personas en este campo manifiesta estar estudiando algo. Y ya en función de la propuesta tan atractiva que se tiene a través de diversos recursos, pues ya estas formaciones, pues no necesariamente son esas formaciones clásicas de especialización, maestría, doctorado, sino que también pueden obedecer a formaciones en algunos conocimientos, tecnologías que pueden ser aprovechados a través de servicios en línea, cursos cortos, cursos que se acomodan a la necesidad de ese colaborador. Esto va a ser muy importante cuando se entre ya a mirar qué opinan las personas en relación con su ambiente laboral. El 17%, una de cada 6 personas en servicios profesionales dice, yo tuve que interrumpir mis estudios, yo no he podido continuarlos. Y de hecho, algunas personas manifiestan que es poco probable que puedan reanudar esos estudios.
Esto es muy frecuente en Colombia. Ustedes miran otros sectores y el 23% de las personas está manifestando tener dificultad, pues, en no haber podido continuar con sus estudios. Regla del dedo gordo, 1 de cada 5 personas que trabajan en una organización no ha podido continuar con sus estudios. Por supuesto, esto no podría ser asociado a una responsabilidad de su empleador, no. Algunas de esas dificultades para esa continuidad estuvieron asociadas a un embarazo, estuvieron asociadas a una situación económica, estuvieron asociadas a un evento de índole familiar que no lo permitió. Puede haber múltiples razones que se tradujeron en que la persona debiese interrumpir sus estudios. El 46% de las personas manifiesta que es el único responsable de su núcleo, del presupuesto de su núcleo económico, del núcleo familiar al que pertenece. Acá es importante ver algo, y es que la mayoría de las personas que trabajan en servicios profesionales tienen una responsabilidad compartida. Eso también favorece la movilidad. Yo creo que para todos ustedes es obvio que cuando esa responsabilidad es compartida, la persona puede considerar más cambios que los que podría considerar si esa responsabilidad fuese exclusiva, que eso es lo que uno ve prevaleciendo en otros campos de la actividad económica. Si uno mira en términos de antigüedad, se advierte lo que se veía antes, y es que ya en personas que tienen 8 años o más de antigüedad en una organización, en este caso esa proporción es visiblemente menor de la que uno encontraría en otros sectores. Esto pues está asociado a lo que comentábamos previamente. Una de cada 6 personas que trabaja en servicios profesionales solamente ha tenido un único empleador. Eso está bien en línea con lo que uno ve en otros sectores. Por supuesto, estas personas, en ausencia de un referente para opinar sobre ambiente laboral, pues están basando sus opiniones fundamentalmente en lo que ellos han idealizado sobre lo que debería ser un empleador. Ya quienes han tenido la posibilidad de tener más empleadores, pues pueden opinar sobre el ambiente laboral con esa posibilidad de tener un mejor contraste con otras experiencias. Contrario a lo que se cree, el sector de servicios profesionales no es únicamente, no se desenvuelve únicamente en una modalidad de teletrabajo. Mayormente sí. 2 de cada 3 personas están en esa modalidad, pero también hay una proporción importante de personas que desarrollan su trabajo de forma presencial. Fundamentalmente en áreas de soporte es habitual encontrar personas que desarrollan su trabajo de manera presencial. En otros sectores esa presencialidad es bastante mayor porque en algunos casos pues no es materia opinable. Quien trabaja en una industria o quien trabaja en atención al público, pues inevitablemente tiene que trabajar de forma presencial. La mayoría de las personas manifiestan que tienen interacción directa con el cliente. No es una proporción muy alta, hay una proporción que trabaja
aún con responsabilidades misionales, no tiene esa interacción directa, seguramente por su juventud, todavía no entra en ese contacto o porque trabaja en tareas de apoyo dentro de cada uno, dentro de la firma a la cual presta servicios. Acá terminamos de mirar cómo está conformado este grupo humano y en este momento, antes de entrar ya a mirar resultados, que es probablemente aquello que ustedes esperan con más interés, pues vamos a dar una mirada al modelo que nos va a facilitar el análisis de la información. Y ese modelo, seguramente para varios acá, es un modelo conocido, es un modelo pues realmente que en muchos países del mundo pues se tiene como el modelo de más reconocimiento a la hora de evaluar el ambiente laboral. Y el modelo es un modelo que giró alrededor de el desarrollo de una pregunta y es ¿qué es lo que favorece la contribución de las personas? Este modelo se construyó reflexionando sobre eso, porque eso es lo que se quiere acrecentar. Y cuando uno piensa qué hace posible la contribución de las personas, pues lo primero es tan obvio que a veces que uno lo pasa por alto, y es que las personas están vinculadas a la organización de alguna manera. La persona se le invitó a pertenecer a una organización, se le plantearon unos términos para esa vinculación, la persona en su conjunto consideró que esos términos eran razonables y decidió dar el paso para aceptar esa propuesta. Esta es la parte más formal, esta es la parte más transaccional. Yo te doy, tú me das, pero esto va quedando atrás porque se establece un vínculo de naturaleza diferente, que es el vínculo afectivo, que se resume en el compromiso que una persona tiene en su relación con una organización. Ahí ya estamos hablando de esa conexión que la persona establece con su trabajo, con sus compañeros, con sus líderes, con la organización en general. Y es algo decididamente mucho más relevante en términos de aporte a la organización. La parte formal, la parte afectiva, pues permiten tener un conocimiento de qué tan sólido es ese nexo que une al colaborador con su organización. Y si además de esto, pues se evalúa la experiencia compartida, pues ahí ya tenemos lo que veíamos en un comienzo, el ambiente laboral. Ese modelo que mira esto en 5 dimensiones. Una recordación rápida de cada una de esas dimensiones. Credibilidad que hace referencia decididamente a atributos de liderazgo que van a reflejarse en la conexión que el líder establece con su equipo de trabajo. Respeto tiene acá una consideración más amplia. No se agota simplemente en la forma como uno se relaciona con los demás, sino fundamentalmente en la respuesta que se da a las necesidades y expectativas de los colaboradores. Ecuanimidad es una dimensión muy compleja porque tiene que ver con la justicia, y la justicia es decididamente algo bastante complicado. Eso está lejos de ser algo en lo que uno naturalmente concluiría lo mismo que concluyó otra persona. De hecho, en el país, frente a su conflicto interno, pues hay personas que han creído que se ha trabajado, que se ha avanzado para que haya más justicia, y hay personas que, observando exactamente lo mismo, concluyen exactamente lo contrario. Decididamente es algo con una complejidad muy elevada. Compañerismo hace referencia a la conexión social, y orgullo ya nos mueve al plano de los sentimientos
que pueden estar motivados por el trabajo, por los compañeros, por la organización misma, por su repercusión en la comunidad. Las tres primeras dimensiones son dimensiones que se consideran fundamentales, porque son las que repercuten en la formación de confianza, y la confianza es el gran activo de un gran lugar para trabajar. Es eso lo que diferencia a un gran lugar para trabajar de otra organización. Hay cierta mitología, de alguna manera, que han alentado los medios cuando hablan de beneficios de naturaleza material. Se cuenta con guarderías, se cuentan con posibilidades de restaurantes, acceso a unos beneficios X, Y o Z. Eso sin duda es atractivo, pero realmente eso es subsidiario en tanto y en cuanto lo más relevante, lo que más interesa a los colaboradores y a todos los que participan de una organización es que haya mucha confianza dentro de ella. Cerramos acá esta parte académica y vamos avanzando, pero no exactamente a los resultados, porque es necesario una reflexión sobre algo que con frecuencia se omite, y es qué influye en la opinión de los colaboradores. Pretender que las personas opinamos de manera, uso la palabra que es frecuente, objetiva, es una ilusión. Ninguno de nosotros opina sobre nada de forma objetiva. Opinamos de forma subjetiva, y esa subjetividad está motivada por nuestra historia, nuestro proceso de vida, nuestras expectativas frente a lo que tenemos por delante. Y eso no se puede ignorar. No podemos desconocer esa influencia si queremos valorar la opinión de las personas. Si vamos a emitir un juicio de valor, tenemos que tener claro esto para poner esas opiniones en su justa perspectiva. Y entonces, ¿qué se ve que influye en un colaborador que valora el ambiente laboral? Que sus opiniones están principalmente basadas en asuntos que tocan a la persona y no tanto en asuntos que tocan a la organización. Esto, de alguna manera, es contrario a lo que de alguna manera ha hecho carrera. Tenemos la sensación de que lo único que influye son factores de tipo organizacional, y por eso incluso con alguna frecuencia cuando nos acercamos a una organización que conoce de los ejercicios de que efectúa Great Place to Work, nos dicen, pero nos comparan con organizaciones del sector como si ese fuese realmente lo más relevante en estos ejercicios. La verdad sea dicha, eso influye, no hay duda, pero lo que más influye son asuntos que toca a la persona misma. Coloco un ejemplo muy sencillo. No podemos pretender que una persona observe su realidad de la misma manera si tiene 20 años o si tiene 60 años. Una cosa y otra llevan a una perspectiva decididamente distinta, y entonces eso impacta la opinión de las personas. Factores laborales influyen. Cuando hablamos de factores laborales, estamos hablando de esa intersección que hay entre asuntos de naturaleza organizacional y asuntos de naturaleza personal. Ahorita vamos a dar un mayor detalle sobre esto. Por supuesto, factores organizacionales influyen, y también influyen factores geográficos. No opina de la misma manera un colaborador que trabaja en Bogotá que un colaborador que trabaja en una ciudad pequeña del país, como por ejemplo Popayán. Hay diferencias, y entonces si queremos
emitir un juicio de valor sobre estas opiniones, tenemos que reconocer esas diferencias. No podríamos exigirle lo mismo a un niño de 5 años que a un adolescente de 15, que a una persona de 25. Claramente es necesario entender el momento de vida en el que se encuentra. ¿Qué es lo que más influye en los factores personales? La formación académica de las personas. No es lo que advertimos que tiene una mayor influencia en sus opiniones. Entonces, no podemos pretender leer la opinión de una persona que tiene formación de posgrado de la misma manera que una persona que tiene educación básica, que también la hay, incluso en el campo de servicios profesionales. Entonces, si queremos emitir juicios de valor de buena calidad, tenemos que tener esto en consideración. La edad también influye. Colocaba un ejemplo ahora. Estamos viendo que hay diferencias si la persona es el único responsable o no de su núcleo familiar. Se ve en el análisis que hay ciertas preguntas o ciertos temas que cuando una persona es el único responsable, tiende a responder de una manera distinta a cómo respondería una persona que comparte esa responsabilidad. Y también es importante si una persona está estudiando o no. Lo vamos a ver también en sus opiniones. Hay otros factores personales que también influyen, pero ya en una menor proporción y ya es realmente difícil advertir diferencias. Por ejemplo, las opiniones de los hombres frente a las opiniones de las mujeres. Algunas diferencias se ven, pero la verdad sea dicha, esas diferencias son relativamente pequeñas. En lo que tiene que ver con asuntos de naturaleza laboral, lo que más influye en la opinión de las personas es la antigüedad. No opinan de la misma manera las personas recientemente llegadas a una organización que aquellas personas que llevan 10 años o más en ella. Uno advierte que hay diferencias. También es relevante la modalidad de trabajo de la persona. Si la persona está trabajando de manera con teletrabajo como parte importante de su prestación de servicios o si está trabajando de forma presencial. Y también el área de desempeño influye. No opina de la misma manera un trabajador en áreas misionales que un trabajador en áreas de soporte. Eso hay que tenerlo en consideración. Y también, quien creyera, influye la comodidad del desplazamiento que tiene una persona para moverse entre su residencia y el lugar de trabajo. Acá en Bogotá, algunas personas que tienen que trabajar de manera presencial tienen que dedicar más de 2 horas en el día a ese desplazamiento. Esto en una ciudad pequeña se resuelve en menos de media hora ir y volver, y en algunos casos se puede ir incluso caminando menos de 10 minutos. Entonces, decididamente, esos son asuntos que no se pueden desconocer. Todo esto para decirles, mire, realmente es necesario tomar en cuenta muchos aspectos a la hora de valorar las opiniones de las personas. No podemos quedarnos simplemente con un resultado porque ese resultado podría llevarnos a cometer errores de juicio muy protuberantes, muy grandes, que le confundirían sobre logros y sobre oportunidades de mejoramiento. Salgamos de esta parte, llamémoslo conceptual, para entrar ya
a los resultados en el sector de servicios profesionales B2B. Y recuerden ustedes que lo primero que se evalúa es los asuntos de carácter transaccional. ¿Cuáles son esos aspectos que se consideran transaccionales? Son tres: la compensación, los beneficios y el desarrollo. Estos son los que mejor responden a esa dinámica de yo te doy, tú me das. Cualquiera de ellos puede ser clave en la decisión de un colaborador de aceptar una propuesta laboral. Si alguno de estos tres aspectos el colaborador considera que está muy bien resuelto, ya en ese momento eso puede viabilizar una transacción. Ustedes han escuchado personas jóvenes que llegan a sus organizaciones que cuando ustedes indagan ¿qué expectativa tienes en términos de compensación? No pocas veces la persona manifiesta, mire, eso en este momento no es lo importante para mí. Yo lo que quiero es aprender. Es ahí donde está centrada mi atención. Por supuesto, cuando uno se mueve hacia profesionales senior, ese tipo de respuesta no se recibe. Ya en ese momento, ciertamente la compensación juega un papel muy importante. ¿Qué se espera entonces? Que una organización resuelva bien alguno de estos tres aspectos con un colaborador. Si una organización lo resuelve bien, ahí se tiene una relación que luce viable, luce sostenible en el tiempo. Si por el contrario, un colaborador dice, yo no me siento cómodo acá, ni con la compensación, ni con los beneficios, ni con el desarrollo, ya es evidente que ahí hay una fragilidad en esa relación que en algún momento podría materializarse en una desvinculación. Por supuesto, en un mercado laboral que todavía tiene un desempleo significativo, pues no necesariamente un malestar de una persona con estos tres aspectos conduce a una desvinculación. Si la persona siente que no estaría en capacidad de poder obtener un trabajo que le satisfaga más en otro lugar, pues inevitablemente no tendrá nada distinto que hacer que quedarse ahí rumiando su malestar en la organización para la cual está trabajando. Si nosotros miramos cómo el logro en el índice de la transacción en servicios profesionales B2B y en otros sectores, uno diría que en servicios profesionales se queda algo más corto de lo que uno ve en otros sectores. Uno diría, en servicios profesionales B2B, la opinión que se recoge está en un nivel satisfactorio. En otros sectores, alcanza a percibirse en un nivel muy satisfactorio. Ahora bien, recuerden que acá tenemos tres aspectos evaluados en los que se quiere acertar en alguno de ellos: compensación, beneficios o desarrollo. El 43% de las personas dice, yo siento que esta organización resuelve bien la compensación, los beneficios y el desarrollo. Esto fue moñona. La organización acierta en los tres. Y ya de ahí en adelante, pues comienza una opinión que favorece a la pareja compensación-beneficios, compensación-desarrollo o beneficios-desarrollo. Cuando uno mira este resultado, concluye que la parte que en servicios profesionales se siente que la organización resuelve mejor es el conjunto de beneficios que percibe
el colaborador. Esa es la parte que recoge un mayor nivel de consenso. El 11% de los colaboradores dicen, no, yo no tengo una buena opinión sobre ninguno de estos tres aspectos. Puede ser que en alguno de ellos esté dudando. Andrés, sí, levantaste la mano. Sí, Jaime. Beatriz Vargas nos hace una pregunta y es la siguiente. Hoy también se habla de la importancia de la cultura organizacional como factor para quedarse. ¿Lo han evidenciado en sus estudios? Ese es muy buen punto el que plantea Beatriz. Me alegra que nos acompañe en esta presentación. Permíteme decir lo siguiente. Más que la cultura organizacional, lo que se ha evidenciado como muy potente en términos de atracción es el ambiente laboral, que no es exactamente lo mismo. El ambiente laboral, pues es el núcleo de esta presentación y se ha advertido que efectivamente una mejor opinión sobre el ambiente laboral favorece la intención de permanencia de las personas. Vamos a aprovecho para comentar, este informe van a poder disponer de él, ya Andrés más adelante informará cómo lo pueden obtener. Pensando en la inquietud de Beatriz, vamos a incluir una diapositiva que muestre qué tanto influye el ambiente laboral en la intención de permanencia de las personas. Acá vamos a tener una medida indirecta de eso, una medida más que indirecta, sutil de eso. ¿Por qué se considera que, por qué hacemos la distinción de el ambiente laboral a la cultura organizacional? Porque el ambiente laboral parte de una serie de consideraciones que son comunes a todas las organizaciones, mientras que cuando se entra en el campo de la cultura organizacional, podemos tener diversos tipos de, llamémoslo, énfasis en diferentes organizaciones que conducirían a culturas decididamente distintas, y entonces ahí se plantearía la dificultad de cómo compara una cultura con otra. Si uno piensa en dos culturas visiblemente diferenciadas, muy visiblemente diferenciadas, la cultura que es propia de una organización militar. Y cuando digo militar estoy hablando del ejército, como una caracterización pues muy particular. Y colocamos al otro lado una cultura propia de un startup, una compañía en una etapa muy temprana de su desarrollo. Estas dos culturas son muy diferentes y pretender que la cultura explica la intención de permanencia de la persona llevaría al punto en que se consideraría que una de estas dos culturas es correcta o incorrecta. Y la verdad sea dicha, no es así. Una y otra son extraordinariamente diferenciadas y no necesariamente esa diferenciación se asocia a una intención de permanencia. Hay quien puede dedicar su vida entera a la milicia con el mayor gusto y hay quien puede trabajar en una startup a pesar de la tensión que tiene, la inestabilidad, el estar en algún momento casi que en una lucha por la vida y aún así
eso se aprecia intensamente. Entonces, por eso la mirada de la intención de permanencia, asociarla a la cultura sería un ejercicio extraordinariamente difícil. Mientras que si nos movemos al campo del ambiente laboral, pues en ese momento ya tenemos una serie de consideraciones que no importa cuál sea la cultura de la organización, pues son decididamente comunes a todas ellas. Bueno, seguimos acá. Entonces, decimos, el sector de servicios profesionales tiene en beneficios lo que mejor resuelve. Y eso ya es como una suerte de práctica nacional. En otros sectores, cuando uno los mira en general, encuentra que efectivamente también beneficios es lo que más se aprecia. ¿Es siempre así? No, no siempre es así. Si uno diese una mirada a, por ejemplo, esas organizaciones en el plano de la tecnología, que tienen un contexto pues muy particular, en organizaciones de tecnología, lo más atractivo para los equipos de trabajo tiene que ver con el desarrollo, la sensación de que se participa de proyectos que expanden el conocimiento del colaborador. Acá decididamente hay un cambio, el que los beneficios hayan ganado tanta relevancia. Cuando, si nosotros nos remontamos cerca de unos 15 años en el tiempo, encontraríamos que la opinión sobre los beneficios era más débil y el mayor énfasis estaba directamente en la compensación. Ahora estamos viendo que la propuesta de beneficios está siendo construida tratando de que tenga una buena resonancia interna, lo cual necesariamente pues implica entender bien las poblaciones que conforman las diferentes organizaciones para que esa propuesta resuene dentro de ese grupo. Un ejemplo que es muy frecuente ya y que uno escucha con mucha frecuencia ahora es que ciertos beneficios que fueron diseñados pensando en familias, pues resultan no encajar bien cuando una proporción muy importante de la población, pues son familias unipersonales donde lo que se tenía en mente, pues en algunos casos deja de funcionar. Alguien comentaba recientemente de familias multiespecie, cuando las mascotas tienen un papel preponderante en la vida de una persona, y entonces beneficios orientados a las mascotas pues, de sus hogares. Si uno mira ya de manera segmentada, ¿qué opina las personas, colaboradores en general, personas que tienen una responsabilidad de supervisor o jefe, y gerentes y alta dirección? Vería uno que en general la opinión así vista es muy satisfactoria. Acá hemos dejado por fuera algunas poblaciones que ya no podríamos tomar en consideración porque son muy pequeñas dentro de cada organización. Y cuando uno lo mira así, queda la sensación de que el logro es bastante más parejo. Cuando uno mira dentro de este sector, uno advierte que los gremios, las asociaciones de membresía, las personas manifiestan una opinión sensiblemente mejor sobre asuntos de carácter transaccional que la que uno ve en otros servicios profesionales, incluso en agencias de publicidad e investigación de mercados. Recuerden que ese asterisco que tenemos en otros servicios profesionales hace referencia a los que aparecen detallados en la parte baja de la diapositiva. Pasemos a ya una relación que está más caracterizada por
donde se advierte o se pone más atención a elementos de carácter afectivo. Esto es mucho más relevante porque impacta de una manera significativa el desenvolvimiento de una persona. Cuando hablamos de una conexión afectiva, ¿afectiva con qué? ¿Cierto? Con la misión, con la visión, con el trabajo, con el líder, con los líderes, con la organización en general. Cuando esa conexión es fuerte, esa conexión se materializa en un mayor esfuerzo que pone el colaborador en su trabajo y en su deseo de permanencia. Entonces, este índice podemos considerar que responde a una dinámica más compleja, responde a algo que va a tener una repercusión mayor en la forma como se desenvuelve la persona. Y si miramos esa conexión afectiva, veríamos que en general podemos concluir que en servicios profesionales, como en otros sectores de la economía, estamos hablando de una conexión afectiva muy satisfactoria. Dos aspectos se ve que están mejor resueltos. Por un lado, el esfuerzo, el deseo de las personas, lo que la persona que observa y dice, acá mis compañeros de trabajo ponen un esfuerzo importante para que logremos los objetivos que nos hemos propuesto, y también en este sector se ve que el reconocimiento tiende a ser percibido como algo valioso dentro de sus organizaciones. Diferencias significativas en favor de otros sectores las vemos en desarrollo, la vemos en intención de permanencia, la vemos en el sentido del trabajo, si mi trabajo tiene un significado especial o no, e incluso en la apreciación sobre el empleado. Acá quisiera retomar la reflexión que hacíamos ahora a raíz de la pregunta de Beatriz. Miremos que en otros sectores la intención de permanencia es mayor que la que vemos en servicios profesionales B2B. Cuando nosotros miramos la antigüedad, fíjense ustedes que en otros sectores estamos viendo una mayor antigüedad, lo cual está asociado a una mayor intención de permanencia que la que vemos en el sector de servicios profesionales. A partir de 8 años de antigüedad, en B2B está el 18% de las personas. En otros sectores, 5 puntos porcentuales más, que se considera estadísticamente significativo. Entonces, decididamente ahí tenemos como un mensaje de que efectivamente en otros, que cuando esa intención de permanencia está mejor resuelta, ¿cierto? Las personas, pues naturalmente, permanecen más tiempo en una organización. Si uno mira este índice por nivel de cargo, uno advierte que las personas con más seniority, gerentes, directores, tienen una opinión sobre los diferentes aspectos que tocan al compromiso que es decididamente sobresaliente. Está visiblemente por encima de la que uno advierte en los otros niveles de responsabilidad.
Y si miramos dentro de los subsectores que están representados en este informe, veríamos que, que todos ellos, en todos ellos, en general, se encuentra un compromiso que está en un nivel muy satisfactorio. El, ¿qué tanto este compromiso parece estar originado en la transacción? Ustedes ven en el eje de las X el índice de la transacción que encontramos en las diferentes organizaciones que hacen parte de este informe, y vemos que efectivamente ese compromiso tiene una conexión importante con la transacción. Es decir, no podemos pretender que se puede prescindir de la opinión que forma la persona sobre los aspectos transaccionales y el compromiso que manifiesta con su organización. Sin embargo, cuando miramos en el resto de las organizaciones del país, quiero llamar la atención, vuelvo atrás, sobre esto que llamamos R cuadrado, pues no es que llamamos, el R cuadrado, que es el índice de correlación que muestra qué tan fuerte es esa conexión entre la transacción y el compromiso. Acá dice que es 0.6. ¿Y eso qué significa? Voy a tratar de verbalizar esto para las personas que no se mueven con mucha facilidad en estas cosas estadísticas. Eso significaría que más que el, el compromiso, más o menos el 60% parece explicada por la opinión que la persona tiene sobre la transacción. En otros sectores, esa conexión es bastante más fuerte. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que en el campo de servicios profesionales B2B, la transacción influye para que una persona se comprometa, pero no influye tanto como lo que uno ve en otras organizaciones. Eso significa entonces que el compromiso de la persona tiene otro tipo de motivaciones. Hay otro tipo de aspectos que van a ser muy influyentes en ese compromiso y no necesariamente la parte transaccional. Y entonces eso naturalmente pone a pensar en otros aspectos asociados al ambiente laboral en general. Sobre esto vamos a ver, volvemos más adelante. Ya cuando entramos al ambiente laboral, pues esta es la mirada, si se quiere, más abarcativa, la que hace referencia a todos los aspectos que se consideran relevantes en la experiencia del colaborador, tanto aspectos que tienen un carácter tangible como aspectos que tienen un carácter intangible. El ambiente laboral es, en suma, todo lo que puede ofrecer la organización al colaborador para que pueda desarrollar su trabajo. La complejidad del ambiente laboral está asociada a lo que veíamos ahora. No todas las personas nosotros como observadores no observamos con un ojo objetivo, observamos con un ojo subjetivo, con un ojo que depende de nuestra antigüedad, de nuestra formación académica, de nuestra edad, de responsabilidad económica. Todo esto va traduciéndose en un lente que va a incidir en la forma como yo observo eso que se denomina el ambiente laboral. Y entonces por eso es algo decididamente complejo.
Acá, cuando miramos el ambiente laboral, encontramos que en servicios profesionales y en otros sectores, el ambiente laboral puede considerarse muy satisfactorio. Entonces, acá tenemos algo que nos ayuda a entender que compromete a las personas. Acá nos está, acá, cuando pasamos por acá hace un momento, decíamos, la transacción influye en el compromiso, pero no influye tanto como en otros sectores. Entonces, ¿qué es lo que está influyendo? Inevitablemente, el ambiente laboral. Algo que está teniendo un mayor impacto y que de hecho es ligeramente mejor percibido en servicios profesionales B2B que en otros sectores de la economía. Uno ve que en el ambiente laboral se encuentra bastante mejor percibido los asuntos de liderazgo, la forma como se responde a necesidades y expectativas de las personas, el propósito de que haya justicia en las decisiones, el compañerismo, eso se ve mejor resuelto. ¿Qué es lo que se ve ligeramente atrás? El orgullo, donde hay algunas posibilidades de mejoramiento en algunos aspectos referidos a orgullo por el trabajo, a orgullo por la organización. ¿Qué se ve que resuelven mejor otros sectores? La compensación, la hospitalidad del lugar, considerar si este lugar es un lugar acogedor para trabajar, si es entretenido trabajar acá. Y el orgullo por el trabajo, si mi trabajo tiene un valor especial. E incluso si me siento orgulloso de decir que trabajo para esta organización. Estos aspectos se ven mejor resueltos en otros sectores de lo que uno ve en el campo de organizaciones que prestan servicios profesionales a otras organizaciones. Cuando uno mira por nivel de cargo, pues vuelve a advertir que gerentes y alta dirección, los más altos niveles de responsabilidad, tienen una opinión sobre el ambiente laboral muy superior a la que uno ve en el resto de colaboradores de la organización. Si uno mira esta información por subsectores económicos, los que están representados acá, en todos los casos uno concluiría que el ambiente laboral en el promedio está en un nivel muy satisfactorio. Esto que vamos a ver enseguida hace referencia a lo que es más desafiante para una organización en lo que tiene que ver con la gestión del ambiente laboral. Y es que tiende a ser sensiblemente mejor al comienzo. Esta es la opinión, este es el índice, ¿cierto?, del ambiente laboral de aquellas personas que tienen menos de 2 años en la organización. Y fíjense que cuando pasa al segmento inmediatamente siguiente, se produce una caída pronunciada. Casi que podríamos decir que un colaborador, cuando pasa de 2 años, cuando ya tiene 2 años o más su vinculación a la organización, en ese momento hay aspectos que no eran relevantes que pasan a serlo. Y particularmente lo que entra en crisis acá son 2 cosas. Cuando digo en crisis, por favor tomen esa crisis entre comillas, ¿cierto? Lo que pasa a ser como más cuestionado son, si se quiere, 2 cosas. La primera,
para la experiencia que yo tengo, ya después de 2 años de trabajo acá, yo debería tener una mejor compensación. Lo segundo, para la experiencia que yo tengo, yo ya estoy listo para tomar una responsabilidad mayor que aquella con la que comencé. Esas son típicamente las dos grandes inquietudes que aparecen y que van a impactar la opinión del colaborador sobre el ambiente laboral. Pasado este tiempo, de alguna manera uno podría decir, se supera esa inquietud. El tiempo va poniendo las cosas en su lugar, se van disipando las dudas y en estas organizaciones pasa algo magnífico. Y es que ya cuando se tiene entre 5 y 8 años de antigüedad, las personas están manifestando una opinión sobre el ambiente laboral que es incluso mejor que la que manifiestan los colaboradores que tienen un menor tiempo de vinculación a ella. Y nuevamente acá se produce nuevamente una, eh, si se quiere, vuelven a aparecer inquietudes en el tiempo como las que comentábamos ahora y por eso tiende a bajar y nuevamente vuelve a subir. Este comportamiento tipo onda, bajar, subir, es de alguna manera lo que es más habitual en lo que tiene que ver con el ambiente, la forma como un colaborador percibe el ambiente laboral. ¿Qué pasa en otras organizaciones? En otros sectores hay diferencias importantes. La primera, la caída no entre el primer rango y el segundo no es tan pronunciada, pero también es cierto que en el tercer rango no mejora tanto como sí mejora en el campo de organización de servicios profesionales B2B. Ahí estas organizaciones ganan una gran competitividad. El colaborador que logra llegar a tener al menos 5 años de antigüedad en una organización de este tipo, ya en ese momento seguramente se encuentra una organización en el que hay muchísimas razones para sentirse a gusto en ella. Siente que ahí hay varias cosas bien resueltas, en ese momento seguro la responsabilidad es más atractiva, seguramente ya se accede a unos beneficios más interesantes que los que podía acceder en una etapa más temprana. Decididamente, ahí el sector gana mucho en competitividad. Se puede decir que es una característica bien distintiva de este sector. ¿De qué manera se fortalece la confianza de los colaboradores en este sector? Cuando ellos observan si sus líderes hacen lo que dicen, si sus líderes involucran a las personas en las decisiones que impactan el trabajo o el ambiente laboral y si velan porque haya justicia. Cuando un líder aporta en esta dirección, cuando un líder eh, recoge una opinión positiva de sus colaboradores en relación con estos aspectos, bien podríamos decir que ese líder está haciendo una contribución magnífica a la gestión del ambiente laboral. Muy bien. El liderazgo es un tema de la mayor importancia cuando se evalúa el ambiente laboral. El análisis muestra que que la influencia del estilo de liderazgo en la experiencia del colaborador de su ambiente laboral es extraordinariamente elevada. Y entonces es necesario mirar de forma cuidadosa cómo las personas están percibiendo a su líder y qué tanto repercute esto en la opinión sobre el ambiente laboral.
Y entonces acá hay un elemento que es decididamente muy atractivo y es en servicios profesionales, como en otros sectores, se tiene una opinión muy satisfactoria sobre el líder al que yo reporto, pero acá ya evidentemente hay una diferencia apreciable entre lo que uno ve en servicios profesionales y lo que uno ve en otros sectores. Entonces, cuando en algún momento se planteó la pregunta, en este sector, el compromiso no depende tanto de la transacción como en otros sectores. ¿De qué depende? Más decididamente de la opinión que se forma sobre el estilo de liderazgo, esas destrezas de liderazgo que tiene el líder al que yo reporto. Si ustedes miran, todos los aspectos evaluados están en la parte alta, en lo que tiene que ver con destrezas de liderazgo, está en la parte alta del rango medio. Está visiblemente por encima de lo que vemos en general en el país. Clarísimamente, entonces, este sector es un sector que tiene en general líderes con unas destrezas significativas para la gestión de sus equipos de trabajo. Lo que ya es patrón, ¿sí? Patrón en cuanto que la opinión que tienen el equipo de gerentes y líderes de más alto nivel de responsabilidad es sensiblemente mejor de la que uno ve en el resto de los colaboradores. Acá aclaro, esta no es la opinión sobre ellos, sino es la opinión de ellos sobre sus líderes. Cuando uno mira en estos subsectores, concluiría que en todos ellos la opinión que se tiene sobre el estilo de liderazgo es una opinión muy satisfactoria. Miren ustedes que en este sector, servicios profesionales B2B, hay una conexión muy fuerte entre el estilo de liderazgo y el ambiente laboral. Vuelvo a facilitar la lectura de esto, verbalizándolo de otra manera. El 86% aproximadamente de la opinión que el colaborador forma sobre el ambiente laboral viene determinada por la experiencia que ese colaborador tiene con su líder en particular. En esto repite un patrón clásico que es el mismo que encontramos en otras organizaciones. Incluso acá es, si se quiere, algo más pronunciado. Resuelva bien el liderazgo de un equipo de trabajo y usted habrá hecho una contribución magnífica a la opinión de las personas sobre el ambiente laboral. Este es el factor crítico de éxito. Por supuesto, en alguna organización podría no serlo, si es que todavía sus oportunidades de mejoramiento en otros aspectos son significativas. Pero una vez la propuesta de valor de la organización está en un nivel que se puede considerar razonable, que se puede considerar adecuado, en ese momento es el liderazgo el que va a terminar siendo definitivo en lo que tiene que ver con la opinión de las personas sobre el ambiente laboral. Seguramente
ustedes, algunos de ustedes en sus organizaciones están familiarizados con el NPS. NPS es por las siglas en inglés de Net Promoter Score, que es una métrica. ¿Qué tanto recomendaría usted esta organización? Que es una pregunta que desarrolló una firma consultora, Bain, tratando de capturar bien esa intención de reincidencia de los, en el uso de los servicios. ¿Usted qué tanto recomendaría nuestros servicios? Y esto es perfectamente válido también preguntarse, ¿será que nuestros colaboradores nos recomiendan a nosotros como empleador? Y ahí las opiniones que se recogen están en un nivel satisfactorio. Curiosamente, a pesar de la buena experiencia sobre el ambiente laboral, recomendar a una organización de servicios profesionales es una práctica sensiblemente menor que la que uno advierte en otros sectores. Y esto vuelve a estar conectado con algo que veíamos ahora en el comienzo, y es que a partir de 40 años uno encuentra menos personas trabajando en este sector. Este sector demanda más, le demanda más a la persona. Uno ve una menor proporción de personas con alta antigüedad en estas organizaciones. Eso está íntimamente asociado con lo que estamos viendo acá. ¿Quiénes son los que menos recomendarían? Los colaboradores en general. Ahí su propensión a recomendar al empleador es decididamente más baja. Por el contrario, en gerentes y alta dirección, pues sí se ve una propensión bastante mejor, y en jefes y supervisores la diferencia es muy pequeña con respecto a otros sectores, pero alcanzó a ser suficiente como para que uno concluya que en servicios profesionales es ligeramente diferente a lo que uno ve en otros sectores de la economía. Acá es seguramente, al leerlo de muchos, de pensar qué podríamos hacer para mejorar el ambiente laboral en nuestras organizaciones. Andrés va a comentar ahora qué sigue en esta línea, y acá queremos decirles que cuando se analiza qué habría que hacer, pues ese análisis normalmente viene determinado por ver los diferentes aspectos evaluados de dos formas distintas. ¿Qué tan fácil es cambiar la opinión de las personas sobre el aspecto evaluado? Lo segundo es, ¿qué tanto impacto tendría ese cambio en los diferentes indicadores del ambiente laboral? Entonces, uno podría decir que acá están los frutos verdes de bajo impacto, acá los maduros de bajo impacto. Acá es más fácil que cambien, que conseguir ese cambio, pero esos cambios no serían tan determinantes. Acá están frutos verdes de alto impacto y acá hay frutos maduros de alto impacto. Entonces, naturalmente, la atención se mueve a ese último cuadrante. ¿Qué hay ahí que podría tener una repercusión muy favorable en el ambiente laboral? En organizaciones en las que hay múltiples oportunidades de mejoramiento, que es evidente que hay tarea importante por hacer, hay dos aspectos que tienden a ser muy poderosos en la gestión del ambiente laboral. El primero de ellos, fortalecer la sensación de meritocracia. Esto, que es un tema complejo,
en estas organizaciones tiende a ser un tema de muy alta sensibilidad. Entonces, tratar de entregar una realimentación clara de por qué se ha decidido en favor de una persona a la hora de otorgarle una mayor responsabilidad, tiene un impacto muy positivo en el ambiente laboral del grupo. Y por otro lado, procurar que las personas sientan que si la organización obtiene beneficios, ellos también son partícipes de esos beneficios y no simplemente que esto es disfrutado solamente por los accionistas o solamente por personas de muy alto nivel de responsabilidad en la organización. Cuando uno se mueve a esas organizaciones que están en un estadio intermedio, que pueden decir, tenemos un buen ambiente laboral, todavía no es excelente, todavía no es espectacular, pero ya decididamente hay unos logros importantes. Ahí aparecen más temas de atención. Ahí una organización tiene que tratar de velar por 4 aspectos que pueden ser claves para llevar la organización a un nivel superior. Nuevamente, el tema de la meritocracia en este sector es supremamente relevante. El segundo, que el reconocimiento no quede limitado a esas personas con las responsabilidades más altas en el campo misional, sino que pueda también llegar a personas que trabajan en áreas de soporte o incluso personas que no tienen altos niveles de responsabilidad en la organización. Eso es decididamente muy positivo. El tercer punto, reconocer a esas personas que tienen la valentía de intentar hacer cosas de forma distinta. Y decimos valentía porque ese intento pues podría no salir bien, podría conducir a una suerte de fracaso. Estas personas de alguna manera están tratando de correr la frontera de creación de valor de la organización. Hay que tratar de apoyarlas tanto como sea posible y procurar que todos se sientan parte del mismo barco, que si a la organización le va bien, a todos les va bien, que si hay que poner un esfuerzo, ese esfuerzo se distribuye de manera equitativa entre todo el equipo de trabajo. Ya cuando una organización está en un nivel muy bueno, con unos resultados muy atractivos, ya en ese momento la atención probablemente haya que centrarla en 4 aspectos, que son los siguientes. Procurar que las personas se sientan justamente remuneradas. No es un tema menor. En este campo es decididamente un asunto, en este sector económico, es decididamente un asunto sensible. Este va emparentado con el anterior. Si hay beneficios, que esos beneficios también favorezcan a los colaboradores de la organización. Meritocracia, ya lo hemos comentado, y reforzar en las personas el sentido del trabajo. Es en este estadio donde se ve una mayor necesidad de reafirmar, de ayudar a comunicar la importancia que tiene el trabajo que se hace, el valor que se crea a través de él, para que la persona tenga en alta estima lo que ese trabajo representa en términos de creación de valor social. Ahí estamos terminando. Sabemos que disponer de hora y media en sus agendas pues no es algo sencillo. Hemos procurado organizar la información para que podamos presentarla en este lapso.
de hora y media. Ya en este momento es Andrés quien remata esta parte y seguramente anuncia una próxima actividad. Agradezco a todos su atención. Andrés. Jaime, muchísimas gracias por toda la información que presentaste el día de hoy. Como tú lo comentas, efectivamente vamos a tener una próxima actividad en relación al sector servicios profesionales B2B, que es el panel de expertos con líderes de recursos humanos en organizaciones de este sector. Les estaremos enviando la respectiva invitación con la confirmación de la fecha y la hora y el enlace de registro para que puedan participar en ese segundo momento en relación a esta temática tan interesante. Y no está de más agradecerles a todos por haber participado el día de hoy. Esperamos que la información compartida les ayude a generar reflexiones que les permitan mejorar la gestión del ambiente laboral en sus organizaciones. Y por último, comentarles que entre el viernes o el martes de la próxima semana les estaremos compartiendo las respectivas memorias de este espacio y la grabación que queda registrada como resultado de este ejercicio. Muchísimas gracias, Jaime, de nuevo, y a todos los que participaron el día de hoy. Que tengan un excelente día.